Amigos, estamos aquí listos para el video de previa en lo que va a ser el partido de mañana entre el Real Madrid y el Español, que bueno, obliga al Real Madrid a mantener esta racha. Hay que entender los madridistas, los futbolistas del Real Madrid y absolutamente todo el mundo tenemos que entender una cosa, mis cracks, y es que no somos el Negreira Fútbol Club, no somos la Flickneta o no sé cómo le dicen. Y bueno, no somos perfectos, que por cierto, el único equipo de estos dos que estoy mencionando que ha perdido un partido es el Barça. Pero bueno, hay que entender eso, hay que trabajar con humildad y seguir adelante. Mañana es un partido en el que, bueno, probablemente hayan rotaciones. Yo creo que por ahí mañana vamos a ver a Endrick de titular, que ya Ancelotti venía básicamente hablando un poco sobre esto, de las rotaciones, y además ha dicho algo de Endrick que me ha dejado un mensaje y que me voy a colgar una medalla. Me van a disculpar, pero hoy me voy a colgar una medalla de algo que ha dicho Ancelotti, algo que yo llevo desde que empezó la temporada diciéndoles, así que es para que lo tengan en cuenta y eso lo vamos a ver sobre el final del video. Así que nada, vamos a hablar como siempre, empezando por la convocatoria en la que vemos prácticamente todo con normalidad. Ahí en la defensa nos hace falta David Álava. En el centro del campo, bueno, nos hacen falta nuestro amigo Camavinga, aunque ya ha vuelto Tchouaméni. Realmente es un equipo que se puede armar con estos futbolistas bastante competitivo y que creo que va a dar bastante de qué hablar el día de mañana. Ahí en el ataque aparecen absolutamente todos los cuatro que tenemos, aunque nos hace falta Ibrahim Díaz, que evidentemente hace hasta de media punta. Y bueno, realmente creo que podemos hacer un equipo bastante competitivo, teniendo en cuenta que vamos a jugar contra el Español. Tampoco es que sea de los rivales más duros, un rival que viene de segunda división. Y bueno, creo que sí nos va a dar para hacer un partido medianamente decente. Y yo creo que mañana Ancelotti va a empezar a probar cosas. Como ya se dijo el día de ayer, parece que Ancelotti tiene ganas como de mover un poco el árbol a ver si mejora esta cosa. Y creo que mañana va a ser un gran día para ello. No sé. Creo que Hendrik va a ser titular. Veremos por ahí seguramente a Arda Güler, aunque no sé si se atreverá a hacer tantas rotaciones. Pero tengo una sensación de que mañana puede ser un día interesante para ver a algunos futbolistas. Y vamos a pasarnos precisamente a lo que les digo, a tres cosas que he sacado de la rueda de prensa de Carlo Ancelotti que me parecieron llamativas para comentar en este video de previa: Real Madrid versus Español, que llegó ya prácticamente mañana. Y bueno, chicos, lo que les decía, recordemos que Ancelotti llevaba anunciando ya hace una semana y algo el hecho de que iba a empezar a utilizar rotaciones por el tema del calendario ajustado y todas estas cosas. Y un periodista le ha preguntado por esto, si mañana va a ser un gran día para hacer rotaciones, y la respuesta es que no ha dejado a nadie indiferente, cracks. Nacional dijo que después de la Champions ya podría empezar con las rotaciones a pesar de las bajas. No sé si ya mañana es un buen día para ello. Gracias. Sí, mañana puede ser un buen día, hoy no es un buen día decir si hago rotación o no. Y bueno, chicos, ahí está lo que les decía. Ancelotti siempre en modo Ancelotti, en ese humor en rueda de prensa que nos ha demostrado ya con el paso del tiempo. Y es que nos ha demostrado Ancelotti que no le gusta mucho dar pistas, como a cualquier entrenador, eso hay que entenderlo, de lo que va a ser el día de mañana. Y bueno, le deja muy claro, sí, puede que mañana sea un día para empezar con el tema de las rotaciones, pero hoy no es un buen día para afirmar si voy a hacer rotaciones o no. Así que a mí particularmente es que me llama mucho la atención, pero sí creo honestamente que mañana vamos a ver algún que otro cambio. Probablemente Rudiger acabe descansando, aunque está siendo fundamental, y en el otro partido Militao tuvo que entrar de emergencia porque lo de Lucas fue lamentable. Pero bueno, realmente creo que mañana sí va a ser un día para empezar a probar cosas y, como les digo, tratar de que el equipo vaya cogiendo ese rumbo, que yo tengo la certeza de que lo vamos a conseguir y que lo podamos mantener. Tal vez sea otro cuento y eso lo iremos analizando en breve. Vamos a escuchar la segunda intervención de Ancelotti. Y bueno, muchachos, aquí está lo otro, y es que a Ancelotti le han cuestionado sobre el fútbol que practica el Real Madrid, aquello que se dice siempre: del Madrid no juega nada, del Madrid no hace aquello, del Madrid no hace lo otro. Y la respuesta ha estado bastante interesante porque es una realidad, y creo que en el otro canal ya he subido un video donde hablamos de esto y les explicaba que se dicen muchas cosas del Real Madrid, pero realmente siempre termina ganando y termina sacando las cosas adelante, priorizando una cosa sobre la otra, que creo que lo explica muy bien Ancelotti. Escuchémoslo. La cadena SER, ¿le molesta cuando esto escucha, como siempre, el mantra este de el Madrid gana? No lo merece, pero el Madrid gana en San Sebastián, al Stuttgart. Cuando lo escucha eso, ¿le molesta?
Bueno, no me molesta para nada porque veo mi afición encantada con lo que estamos haciendo. Puede ser que se puede jugar mejor a veces. Yo creo que la afición de Real Madrid está acostumbrada a ver un fútbol rock and roll y no ver un fútbol de muchos toques. Entonces, intentamos de hacer con nuestras características feliz la afición del Madrid, que creo le gusta mucho más ganar que jugar bien. Lo ideal sería ganar y jugar bien. Como he dicho antes, cada uno tiene su opinión. Para mí, contra Stuttgart, a veces hemos hecho jugadas fantásticas. Y bueno, Al chicos, final- ahí está lo que les decía La cadena SER. de este hombre, de el caballero Ancelotti, en el que habla pues básicamente de este mantra, como bien lo dice el periodista, de que el Madrid no merece nada, pero termina sacando las cosas adelante, mientras que los otros que se merecen todo, pues terminan haciendo el ridículo de una manera exagerada, como ya nos viene demostrando durante muchísimos años. Y me gusta porque él añade lo que todos pensamos y que todos entendemos, y que por mucho que esta gentuza quiere hacer ver como que es menos o como que es una estupidez, es una absoluta realidad. Ancelotti lo dice clarísimo: al aficionado del Real Madrid le gusta más ganar que jugar bonito, que hacer el tonto con el like, que jugamos bien, lo merecemos todo. Y creo que me encanta que Ancelotti lo deje realmente bien claro. Así que creo que todos lo entendimos. Brillante Ancelotti, creo que es de los más top que he escuchado en rueda de prensa, además con una livianez y una sencillez, colocando en su sitio al primero que se le atraviese. Yo con Ancelotti en sala de prensa, saben que le he criticado muchas cosas, pero en sala de prensa es que es imposible prácticamente criticarle, porque es un caballero y además coloca en su sitio a todo el mundo con cosas que son una realidad. Creo que muy pocas veces le he visto equivocarse. Cerramos con lo que les dije de la medalla que me voy a colgar ahora. Y bueno, amigos, pues básicamente le han preguntado por Endrick. Vamos a escuchar la respuesta, les hacemos una pequeña reflexión y finalizamos con el video de hoy. Minutos que ha tenido. Me gustaría preguntarle si cree que va a ser titular en uno de los próximos partidos, si lo tiene en la cabeza el colocarle de inicio en alguno de Él estos va a partidos. ser titular va a ser titular en uno de los próximos partidos. En su futuro, él va a ser titular en muchos partidos de Real Madrid. Esto, por la calidad que tiene, es bastante obvio. Es un chico muy humilde, que habla muy poco y que trabaja mucho. Esto me gusta mucho. Muchas gracias. No. Y bueno, chicos, así finalizaba, era la última pregunta de hecho de nuestro amigo Don Carleto Ancelotti. Y bueno, básicamente lo que explicaba Ancelotti en esta última respuesta es que él iba a hacer rotaciones, ya lo sabíamos, pero que él tiene muy claro muchas cosas. Ahí ya empezaron a manipular, que le estaba dando un palo a alguien, que es un futbolista que trabaja mucho, que no habla mucho, que probablemente vaya a ser titular muy pronto y que será titular muchas veces del Real Madrid, porque es un futbolista que trabaja mucho y que le gusta mucho, porque no habla casi nada. ¿Qué quieren que les diga? Ya se los vengo comentando hace muchísimo tiempo. Yo tengo una sensación de que Endrick, por la posición que ocupa, por lo que hace y por lo que es capaz de generar los pocos minutos que tiene, va a terminar por arrebatarle la posición o el puesto a uno de estos titularísimos que venimos hablando. Se los vengo diciendo muchísimo tiempo y Ancelotti ya lo está visualizando, nos los acaba de advertir. Me imagino que esto también es mandar un mensaje a los tres de arriba. Viene un chico empujando fuerte que tiene todas las ganas de romperla y que además está probablemente trabajando más que cualquiera de ustedes. A mí me quedó clarísimo, no digo que vaya a sentar a Rodrigo, a Vinicius o a Mbappé por lo que resta de temporada, tal vez eso ni siquiera nunca suceda, pero lo que les digo, lo que está viendo Ancelotti es lo que vi yo y probablemente ya lo esté meditando, lo esté pensando a ver cómo encaja eso allí, y si ve que alguno de los de arriba no termina ustedes saben, ojito con lo que puede pasar. Así que nada, mañana después del partido venimos con video, vamos a ver si hacemos un directo, que tenemos un montón de rato que no hacemos directo, y lo de siempre, déjame tu like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.